Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Increíble pero cierto. Can Yaman rompe su silencio en Italia y abre las puertas de su corazón a los periodistas turcos con una confesión impactante. La bella Italia ha sido testigo de muchos momentos románticos, pero lo que sucedió esta semana ha dejado a todos con la boca abierta, y es que nuestro querido Can Yaman, quien suele ser muy reservado con su vida privada, decidió cambiar las reglas del juego de una manera que nadie esperaba. Normalmente, cuando los paparazzis o los reporteros intentan acercarse a él en las calles de Roma o Milán, vemos a un Can Yaman apresurado, tratando de evitar los flashes y las preguntas incómodas, protegiendo celosamente su intimidad. Sin embargo, esta vez todo fue diferente, como si el aire de la primavera italiana hubiera traído consigo una nueva energía. Una nueva disposición para hablar de lo que realmente importa, el amor. Todo comenzó cuando un grupo de periodistas turcos, que habían viajado especialmente para seguir sus pasos, lo encontraron saliendo de un restaurante muy exclusivo, y en lugar de subir a su coche y marcharse, Can se detuvo. Sonrió con esa carisma que lo caracteriza y les hizo un gesto que los dejó helados. ¿Por qué corren tanto, amigos? Hoy no hay necesidad de esconderse, vengan, hablemos un poco, les dijo con una voz tranquila y amable. Los periodistas no podían creer lo que escuchaban, pues estaban acostumbrados a una relación más distante, pero Can Yaman parecía otro hombre, un hombre enamorado y en paz consigo mismo. Los invitó a acercarse y, allí mismo, en medio de la calle, con la arquitectura italiana de fondo, comenzó a abrir su corazón sobre su situación sentimental actual. La verdad es que he estado pensando mucho últimamente, confesó Can mientras se acomodaba la chaqueta. Me he dado cuenta de que el amor no es algo que se deba ocultar en una caja fuerte, cuando es real, brilla. Y creo que ya es hora de dejar de huir de mis propios sentimientos. Estas palabras resonaron fuerte, porque todos sabemos que ha habido muchos rumores sobre su vida amorosa, nombres van y vienen, pero él nunca confirmaba nada. Los periodistas, aprovechando esta oportunidad de oro, le preguntaron directamente si su corazón estaba ocupado por alguien especial en este momento, a lo que Can respondió con una sonrisa misteriosa pero llena de luz. Digamos que mi corazón ha encontrado un ritmo que había perdido hace tiempo, dijo mirando al horizonte. A veces, la persona correcta está más cerca de lo que pensamos, o quizás el destino nos vuelve a unir con quien nunca debimos dejar ir. Esta frase ha desatado una tormenta de especulaciones. ¿Se refería a un nuevo amor italiano o acaso estaba hablando de un reencuentro con un amor del pasado que todos conocemos? La atmósfera se sentía eléctrica, y Can continuó hablando sobre cómo se siente en esta etapa de su vida. Vivir aquí es hermoso, pero la soledad a veces pesa, y cuando tienes a alguien con quien compartir esa belleza, todo cambia de color, agregó. Uno de los reporteros, más audaz, le preguntó si esa persona especial estaba con él en Italia en ese momento. Can soltó una carcajada suave y respondió, todo a su tiempo, amigos, lo único que les puedo decir es que estoy feliz, muy feliz, y que pronto verán cosas que quizás no esperaban. Fue una declaración que dejó más preguntas que respuestas, pero confirmó lo más importante: Can Yaman no está solo y su corazón está latiendo fuerte. Durante la charla, también mencionó lo mucho que extraña a sus fans y a su país, pero dejó claro que su vida ahora tiene un nuevo centro de gravedad. El amor te hace valiente, dijo en un momento de mucha sinceridad,
Antes tenía miedo de exponer mis sentimientos porque el mundo juzga muy rápido, pero ahora siento que si el sentimiento es puro, nada más importa. Los periodistas notaron que sus ojos brillaban de una manera especial cuando hablaba de este tema. No era el brillo del éxito profesional, sino ese brillo que solo te da el estar enamorado. La conversación fluyó de una manera tan natural que parecía una charla entre viejos amigos, olvidando por un momento las cámaras y los micrófonos. Khan incluso bromeó sobre los titulares que saldrían al día siguiente. Seguro dirán que me voy a casar mañana, rió, pero vamos paso a paso, lo importante es disfrutar el viaje. Sin embargo, detrás de las bromas, se notaba una seriedad en sus intenciones. No estaba jugando, estaba compartiendo un pedazo de su realidad. Antes de despedirse, Khan Yaman dejó una última reflexión que ha puesto a pensar a todos sus seguidores. No cierren sus puertas al amor por miedo a sufrir. Yo lo hice por mucho tiempo y me perdí de mucho. Ahora que he abierto esa puerta, no pienso cerrarla. Con estas palabras, se despidió de los periodistas turcos, dándoles la mano uno por uno, y se alejó caminando tranquilamente por las calles de Italia, dejando tras de sí una estela de misterio y emoción. Este encuentro ha sido histórico, no solo porque Khan rompió su habitual silencio, sino porque nos dejó ver a un hombre vulnerable, real y profundamente enamorado. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la dueña de ese corazón que ha logrado cambiar tanto a nuestro galán favorito? Las pistas están ahí, en sus palabras, en su actitud relajada y en esa felicidad que no puede ocultar. Pronto lo sabrán todo, fue su promesa final, y nosotros estaremos aquí esperando para descubrirlo. Es evidente que este capítulo en la vida de Khan Yaman apenas comienza y promete ser una historia de amor de película, de esas que tanto nos gustan. La forma en que habló de reencuentros y destino nos hace soñar con que quizás, solo quizás, una vieja historia de amor está teniendo su segunda oportunidad en tierras italianas. Lo cierto es que verlo así, tan abierto y tan humano, solo hace que lo admiremos más. No cabe duda de que el amor le sienta bien y que esta nueva etapa nos traerá muchas sorpresas. Manténganse atentos porque esto no termina aquí, seguiremos investigando cada detalle de esta confesión para traerles toda la verdad. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva actitud de Khan Yaman? ¿Creen que se refería a un amor nuevo o a alguien del pasado que ha vuelto a su vida? ¿Quién creen que es la mujer que lo tiene tan feliz? Déjenme sus teorías en los comentarios, los leo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video para que nadie se pierda las últimas noticias de sus actores favoritos. Hasta la próxima.